¿Qué pasó cuando los humanos dejaron de ser solo cazadores-recolectores y empezaron a vivir en aldeas? Ya conocemos la revolución neolítica, la agricultura, la domesticación animal, los primeros poblados estables. Pero, ¿qué ocurrió después? Entre el 5500 y el 3000 antes de nuestra era, algo se aceleró. En solo 2 milenios, la humanidad inventó el arado tirado por bueyes, aprendió a fundir metal, creó la rueda y finalmente la escritura. Es el periodo que llamamos Neolítico final y Calcolítico o Edad del Cobre. Un tiempo de cambios que sentó las bases de todo lo que vendría después. Las ciudades, los estados, las leyes, los imperios. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué necesidad empujó a esos campesinos y artesanos a transformar su mundo? Para entenderlo, hay que retroceder un poco. Hace 12.000 años terminó la última glaciación. El hielo se retiró. El nivel del mar subió 120 metros. Los grandes mamuts desaparecieron. Y los bosques cubrieron las antiguas estepas. Los grupos humanos que durante milenios habían vivido de la caza mayor se enfrentaron a un mundo completamente nuevo. La respuesta fue la agricultura y la domesticación, pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Durante casi 4000 años, el Neolítico fue un periodo de experimentación. Se perfeccionaron las herramientas de piedra y se aprendió a hacer cerámica. Se construyeron los primeros poblados permanentes y, sobre todo, la tierra dejó de ser un territorio común para convertirse en algo que podía poseerse. Con la propiedad privada surgieron las primeras diferencias sociales, pero todavía faltaba un ingrediente clave. Hasta entonces, arar la tierra significaba cavar con una alzada o arrastrar un simple palo afilado. El trabajo era durísimo y limitaba la superficie que una familia podía cultivar. Pero en algún momento del quinto milenio antes de Cristo, en las fértiles llanuras de Mesopotamia o quizá en los Balcanes, alguien tuvo una idea genial: enganchar un arado a un animal. Ahora bien, el buey no apareció de repente. Sus antepasados, los huros, habían sido domesticados miles de años antes, primero para carne y leche. Pero criar un buey era caro. Había que mantenerlo durante el invierno con forraje que podía haber alimentado a la familia. Solo cuando las comunidades generaron excedentes suficientes, pudieron permitirse mantener animales grandes para el trabajo. El impacto fue demoledor. La familia que poseía un buey podía cultivar 4 veces más tierra, obtener excedentes masivos y acumular riqueza. La que no quedaba atrás. Muchas veces, esas familias empobrecidas tenían que pedir prestado el buey al vecino rico, endeudarse y acabar perdiendo sus tierras. El buey no inventó la desigualdad, pero la convirtió en una espiral imparable. Nacía una nueva clase, los terratenientes. El buey no solo tiraba del arado. Pronto se le engancharon los primeros trineos y más tarde los carros con ruedas. Pero la rueda tiene otra historia fascinante. Antes de la rueda de transporte existió el torno de alfarero. Hacia el 4000 a.C., en Mesopotamia, los ceramistas descubrieron que haciendo girar un plato sobre un eje podían modelar vasijas con una simetría perfecta. Esa tecnología, un disco que gira sobre un eje, era el principio mecánico de la rueda. Pero adaptar este principio a un vehículo no fue tan sencillo. Hubo que inventar el eje fijo, las ruedas independientes y, sobre todo, encontrar un uso que justificara el esfuerzo. ¿Cuándo hace falta mover cargas muy pesadas a larga distancia? Cuando empieza el comercio de metales. El cobre no se encuentra en todas partes. Las primeras minas conocidas están en los Balcanes, en Chipre, en el Cáucaso. Los lingotes y las herramientas de metal empezaron a viajar cientos de kilómetros. A lomos de asno se podían transportar hasta 100 kilos. Con un carro tirado por 2 bueyes
se podían mover 600 kilos o más. La rueda multiplicó la capacidad de transporte y aceleró el comercio. Y el comercio, a su vez, creó la necesidad de llevar cuentas. Antes de fundir mineral, los humanos trabajaban el cobre nativo como si fuera una piedra especial. Lo golpeaban con percutores de piedra para darle forma. Pero al martillarlo, el cobre se endurecía y se volvía quebradizo. Entonces aprendieron a calentarlo al fuego, sin llegar a fundirlo, para ablandarlo de nuevo. Este proceso se llama recocido. La idea de calentar materiales no era nueva. Desde el Paleolítico se trataba térmicamente el sílex para mejorar su talla. Pero el recocido del cobre llegó después de dominar los hornos de cerámica. Los alfareros del Neolítico sabían que el calor transformaba permanentemente la arcilla. Al aplicar ese conocimiento al metal, descubrieron que se podían hacer objetos más complejos y resistentes. Más tarde, alrededor del 3500 a.C., se alcanzó la temperatura de fusión del cobre, unos 1084 grados centígrados, en hornos especializados. Entonces comenzó la verdadera metalurgia de fundición. Pero el primer paso fue mucho más humilde. El cobre se trabajaba como si fuera una piedra maleable. Y esos primeros objetos, punzones, cuentas, pequeñas láminas, no eran para el trabajo cotidiano, sino para mostrar prestigio. El metal brillaba como la piel de los dioses. Poseerlo marcaba la diferencia social. Con la acumulación de excedentes y el comercio a larga distancia, la memoria humana ya no bastaba. En Mesopotamia, hacia el 3500 a.C., se usaban pequeñas fichas de arcilla con formas que representaban bienes. Un cono para una medida de grano, una esfera para una cabeza de ganado. Esas fichas se metían en una bola de barro que se sellaba. Para saber lo que había dentro sin romper el sello, empezaron a imprimir las fichas en la superficie. Esa impresión es el germen de los primeros signos escritos. Pronto, los signos se hicieron más abstractos. Nacía la escritura cuneiforme, y las primeras tablillas no contaban poemas épicos, sino cuentas de cosechas, raciones de trabajadores, contratos de compraventa. La escritura era, ante todo, una herramienta de gestión para los templos y los palacios. Pero la escritura también permitió algo revolucionario: fijar las leyes. Cuando Hammurabi, rey de Babilonia, hizo grabar su código en piedra hacia el 1750 a.C., no solo estaba mostrando su poder, estaba estableciendo reglas del juego que, al ser públicas, limitaban la arbitrariedad de los jueces. Un campesino podía saber a qué atenerse. La ley escrita protegía al débil justo lo suficiente para que el sistema no se derrumbara. Por eso la escritura es un invento de doble filo. Sirvió para centralizar el poder y fijar la desigualdad, pero también para crear predictibilidad, derechos y, con el tiempo, críticas al poder. Como el arado o la rueda, su efecto dependió de quién la usaba y en qué contexto lo hacía. La combinación de todo esto, el arado tirado por bueyes, la metalurgia, la rueda, la escritura, provocó un salto de escala sin precedentes. Pequeñas aldeas se convirtieron en ciudades de decenas de miles de habitantes. Los templos y palacios centralizaban el excedente, organizaban el trabajo colectivo, canales, murallas, y administraban el comercio. La jerarquía se hizo más rígida. En la cima, una élite que controlaba la tierra, los animales de tiro, los metales y la información escrita. En la base, campesinos que entregaban parte de su cosecha a cambio de seguridad y organización. El sistema no era pura opresión, ofrecía estabilidad, infraestructuras y la posibilidad de especialización, pero la distancia entre arriba y abajo nunca había sido tan grande. Además, la tecnología se militarizó. Los carros, que empezaron como medios de transporte, pronto se convirtieron en armas de guerra. Los metales sirvieron para fabricar armas más letales,
La escritura permitió movilizar ejércitos y registrar tributos. La desigualdad, que antes era una diferencia económica, se transformó en una diferencia de clase, de poder militar y de acceso a la información. Al final, el Neolítico final y el Calcolítico no fueron solo un cambio de herramientas, fueron el momento en que la humanidad descubrió cómo organizarse en sociedades complejas. Aprendió a multiplicar su fuerza con animales, a transformar la materia con el fuego, a mover grandes cargas con la rueda, a registrar su memoria con la escritura. Cada uno de esos inventos fue una respuesta a una necesidad concreta, pero juntos crearon un mundo nuevo. Un mundo donde ya no bastaba con ser buen agricultor o valiente guerrero. Ahora era necesario controlar el excedente, la información y los medios de producción. Las semillas de las primeras civilizaciones, Egipto, Sumer, el Indo, estaban sembradas. Hoy, que vivimos en un mundo de rascacielos, satélites e inteligencia artificial, todavía arrastramos las consecuencias de aquella revolución. La desigualdad, la propiedad, el Estado, las leyes escritas, todo esto tiene sus raíces en esos milenios en que los humanos se hicieron sedentarios y se convirtieron en arquitectos de su propio destino. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en los comentarios y suscríbete para más vídeos sobre los grandes momentos en que la humanidad cambió para siempre. Hasta la próxima.